Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, el primer capítulo del libro de Nahum. Pongamos atención, mis hermanos, también aunque son muy cortitos estos capítulos, estos libros de estos profetas son muy hermosos. Son palabras dirigidas de Dios hacia estos profetas y profetas que hicieron siempre la voluntad de Dios. Así es que pongamos pues mucha atención. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra contra Nínive. Este es el libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. Yahvé es un Dios celoso y vengador. Se venga contra sus adversarios, y su ira es terrible. Yahvé es lento a la cólera, pero tremendo en su poder, y no deja pasar nada. Camina entre tempestades y huracanes, y las nubes son el soplo de sus pies. Amenaza a los mares y los seca. Los ríos se quedan sin agua. El Basán y el Carmelo desfallecen y se marchita el verdor del Líbano. Los cerros tiemblan ante él y las lomas se estremecen. Ante él se derrumba la tierra, el universo y todos los que en él viven. ¿Quién podrá resistir ante su enojo? ¿Quién podrá soportar el ardor de su cólera? Su furor se extiende como el fuego y las rocas se quiebran ante él. Yahvé es bueno para los que en él confían. Es un refugio en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían y los salva de las aguas embravecidas. Mas extermina a los que se alzan contra él. A sus enemigos los persigue hasta la oscuridad. ¿Qué traman contra Yahvé? Él va a llevar a cabo la destrucción y la ruina, y la maldad no volverá a triunfar, porque ellos, espinos enredados, serán consumidos enteramente, como se consume la paja seca. Yahvé sacará de Judá a su enemigo, al que medita el mal. Así dice Yahvé: por más potentes y poderosos que sean, serán cortados y desaparecerán. Sí, te he humillado, no volveré a humillarte más. Voy a quebrar el yugo que pesa sobre ti y a romper tus cadenas. Pero Yahvé ha ordenado respecto a ti: no habrá más descendencia de tu nombre, de la casa de tu Dios. Extirparé los ídolos y estatuas fundidas, y haré de tu sepulcro un lugar maldito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas son palabras de Dios hacia Nínive, un país muy grande, un país que estaba siempre alzándose en contra de Judá. Entonces Dios le hace ver toda su maldad y le envía a este profeta para que le diga y le cuente lo que sucederá en un futuro, o sea, contra esa nación y contra toda su gente. ¿Qué es lo que le va a suceder? Por culpa de ellos mismos, por adorar a otros ídolos, por adorar a otros dioses que no son él. Entonces, hermanos, al igual que a cualquier otra nación, Dios les manda a decir lo que les va a suceder. Les dice que va a deshacerse de todos sus dioses, y además a ellos también los extirpará por todas las naciones, para que sientan lo que llegó a sentir la nación de Judá. Un país, mis hermanos, como este de Nínive, era un país totalmente pagano. Recordemos cuando Dios mandó a Jonás también para advertirle sobre qué era lo que le iba a suceder a esa nación si ellos no escuchaban la palabra de Dios. Y todo esto se llevó a cabo, tal y como Dios se los mandó anunciar, porque ellos estaban muy acostumbrados a hacer el mal, y era un país que, como les digo, mis hermanos, era un país muy fortalecido, muy rico, tenían muchísimas provisiones y tenían también un gran ejército, y por eso ellos se les hacía fácil ir a los países y apoderarse de ellos y quitarles de en medio todos sus poderes y arrancarles todas sus posesiones. A eso era lo que estaban acostumbrados estos ninivitas. Entonces, Dios, mis hermanos, decide que ya les va a poner un alto por todas sus maldades. De una manera o de otra, Dios, mis hermanos, les mandaba avisos a todos los pueblos paganos, ¿verdad? Dios siempre habló con todas las naciones para que ellos cambiaran, para que ellos se arrepintieran de su maldad. Porque Dios quería, mis hermanos, que las naciones todas en un futuro se iban a juntar, como lo estamos haciendo hoy en la actualidad.
Todas las naciones somos de Dios. Todas las naciones, aunque no todos escuchan, en realidad Dios es lo que desea. Que todas las naciones, o sea, todas las personas del mundo entero, seamos como hermanos y no una desunión que está acabando con este mundo. Y no es que Dios quiera acabar con este mundo, somos nosotros mismos los que estamos acabando con él. Porque no nos interesa, mis hermanos, escuchar las advertencias de Dios. Esto que leemos aquí en las Sagradas Escrituras también nos corresponde a nosotros para que estemos atentos y hagamos su voluntad, ¿verdad? Dios no nos quiere, mis hermanos, que seamos personas malvadas, ni hagamos daño a los demás. Dios quiere que seamos o estemos hermanados todo el tiempo. Las demás naciones, aunque no tengamos las mismas costumbres, aunque no tengamos los mismos dioses, nosotros tenemos el derecho de hablarles a ellos del Dios Todopoderoso, del Dios que sí en realidad va a hacernos un cambio en nuestra persona. Porque las personas de aquellos países, mis hermanos, que existen hoy en la actualidad, tienen sus dioses también. Ellos no creen en Jesús, no creen en Dios Padre, ni mucho menos si les hablamos del Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra misión, al igual que a este Nahum, este profeta al cual le habló Dios. Hagamos pues la prueba, mis hermanos, y veremos que con Dios vamos a encontrar todo lo que necesitemos y no nos va a hacer falta nada, porque el Dios en el que los judíos creían, ese es nuestro Dios, y ese es el Dios que debemos tener toda nuestra confianza, porque en él encontraremos todos sus favores. No vamos a desfallecer, mis hermanos, ni nos vamos a sentir defraudados en ningún instante de nuestra vida cuando busquemos de Dios, cuando busquemos del único Dios, no de otros dioses como lo hacían los ninivitas o como lo hacían otras naciones paganas que entregaban sus vidas a esos dioses, y además de eso, ellos sacrificaban a sus hijos primogénitos a esos dioses. Hijos que cuando ellos ya tenían uso de razón, a veces les hacían creer desde pequeños que ellos tenían que ser sacrificados para que el Dios en el que ellos creían les diera una vida eterna. Esa era la creencia que ellos les ponían a sus hijos en sus mentes. Una creencia totalmente errónea. Nosotros, mis hermanos, tenemos que acostumbrarnos siempre, ¿verdad? A nosotros se nos ha hablado del Dios que nos ayuda en todas nuestras dificultades, en todas nuestras enfermedades, en todo lo que se nos viene. Dios es el único que nos va a sacar adelante de todo ello. Y cuando ponemos nosotros nuestra confianza en Él, hay a veces en nuestra familia un enfermo o alguno de ellos que tiene una dificultad sobre problemas con su familia, y entonces nosotros los ponemos en las oraciones, le pedimos a Dios que les ayude, y Dios ayuda a mis hermanos, no nos deja nunca solos ni nos defrauda. Yo por eso, sinceramente, mis hermanos, cada que hay un problema en mi familia, lo primero que hago es ponerme en oración, pedirle a Dios que me levante de ese problema. Y eso es lo que Dios quería que estas naciones hicieran, que le pidieran a Él sus favores. Y entonces no creían, ¿verdad? No creían en el Dios de los judíos, a este Dios en el cual los judíos ponían toda su confianza y eran levantados con poder, porque Dios nunca los dejó solos. Dios siempre estuvo a la par con ellos y siempre les dio fuerzas. Cuando ellos pecaban, cuando ellos estaban en contra de Dios, cuando ellos llevaban las mismas costumbres de los paganos, Dios los abandonaba. Y ellos sabían que era por esa causa, porque habían abandonado a Dios y Dios los dejaba solos también a ellos. Y cuando ellos se daban cuenta de esto, todo el pueblo, fíjense bien, todo el pueblo hacía penitencia y le pedían de nuevo a Dios que los salvara, que los arrancara de aquellas naciones, y ya ellos no iban a volver a pecar. Ya cuando se encontraban de nuevo en la felicidad, en la abundancia y en todo aquello que Dios les regalaba, pues obviamente que se iban a olvidar de Dios, como nos sucede a nosotros en la actualidad. Tenemos de todo. ¿Se imaginan que Dios nos diera riquezas a todos en este mundo? Pues no nos acordaríamos más de Él, mis hermanos, y por eso es que hay veces que es necesario que nosotros vivamos pobrezas, que tengamos dificultades, tengamos enfermedades, tengamos de todo, para acordarnos de Dios y no olvidarnos nunca de Él. Esto
era lo que le sucedía al pueblo de Judá, ¿verdad? Los judíos sabían bien que cuando ellos le fallaban, pues Dios también les iba a fallar. Había reyes muy malos en Judá. En medio de los judíos, ellos los incitaban también a la gente para que se volvieran a esos dioses, diciéndoles que no había otro Dios más de que los que ellos mismos se hacían. Y Dios se enojaba en contra de esta nación, en contra de los judíos, y esto mismo es lo que le estaba advirtiendo a Nínive. Nínive, que aunque siendo un pueblo pagano, un pueblo totalmente alejado del Dios en el que los judíos creían, aún así Dios les manda las advertencias, porque ya tal vez muchas veces les había enviado profetas para que ellos cambiaran, para que ellos fueran diferentes en modo de pensar, en modo de vivir y en modo de comportarse ante Dios. Hermanos, también hoy, ¿cómo somos nosotros? ¿Verdad? El Señor nos da manos llenas, tenemos nuestros hogares, tenemos buenos carros, tenemos lo que tenemos y nos olvidamos de Él. Ya no nos volvemos a acordar de Él, que al fin y al cabo pensamos que no necesitamos de Dios, porque si ya lo tenemos todo, ¿para qué queremos a Dios? Pero es todo lo contrario. Cuando el Señor nos da manos llenas, hay que ser agradecidos, hay que decirle a Dios, gracias Señor, gracias por lo que tú me das, gracias por lo que tengo en mi hogar y gracias por mi empleo. Tenemos que ser agradecidos, mis hermanos, y no dejarnos llevar por la maldad del demonio, que es el que nos está incitando a hacer cosas malas, a desviarnos del Dios que nos ayuda siempre. No dejemos que el demonio nos aleje de Dios, mis hermanos, porque al hacer esto, Dios también se va a poner en nuestra contra, del mismo modo que se puso en contra de esta nación de Nínive. Entonces, hagamos por amar a Dios, hagamos por buscarle siempre a Él, que es el único que nos va a sacar adelante, y Él no nos va a abandonar, ni va a dejar que nada malo nos suceda en la vida. Hagamos la prueba, mis hermanos, y verán que Dios no defrauda. Busquemos siempre de Él, busquemos siempre de sus favores, nos va a tener entre sus brazos. No nos olvidemos de pedir la ayuda de Él en todas nuestras dificultades y veremos la gloria de Dios estando aquí en la tierra, ¿verdad? Estando aquí en medio de nuestro Dios, pidiéndole y arrancándole favores, veremos la gloria. Pero si nosotros nos olvidamos, como se olvidaban de Él en aquel entonces y aún en la actualidad, muchas personas y muchos pueblos se olvidan del Dios Altísimo. Busquémosle y seamos felices. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.